Es un gran gusto, un gran placer y para nosotros una gran responsabilidad también porque, como le dijimos al próximo invitado, trabajamos mucho para que se construya un escenario institucional que permitiera, por ahí la palabra no es lo que voy a decir, que se sintiera cómodo, porque yo sé que es un hombre que, ya lo van a conocer, ha dado su tesis con el tema, por lo cual no es que está alejado, está muy cercano, pero hay que marcar una cierta responsabilidad para que estas cosas empiecen a suceder, que la ciencia se anime a contar, pero también desde la experiencia. Creo que Daniel López con su equipo lo dejó bien claro. Así que estamos muy contentos de que llegue este momento preciso, en el momento adecuado, en el correcto congreso, este 6º Congreso Internacional, para este momento que para nosotros es una bisagra, en lo personal, pero también creo que para el tema. Quiero presentar con mucha alegría, con gran orgullo, al próximo exponente. Él es de Buenos Aires, pero hace mucho que vive en la zona de Cuyo, en Mendoza, investiga, es doctor en antropología, investigador del CONICET, tiene muchos laureles acumulándose, es un gran investigador. Nos dimos un placer el otro día a la noche de charlar un poco de historia cultural. Él investiga mucho por esos lugares, así que brindémosles un gran aplauso al doctor Diego Escolar. Quiero agradecerles muchísimo que hayan venido, y especialmente a Andrea, que me invitó a participar de este evento. Es la primera vez que vengo, y creo que es muy importante. Nosotros, el tema del Congreso, que es entre la creencia y la ciencia, creo que es muy importante que se debatan estos temas y que también se dé lugar a los científicos de carrera, a los científicos, especialmente científicos, a participar de esto sin una mirada prejuiciosa. Ahí está. Ese es el título, no sé si lo alcanzan a leer. Orgullo y prejuicio científicos, ¿no? Con signo de interrogación. Porque lo que yo quiero plantear un poquito son estas relaciones. ¿Qué relaciones hay entre la ciencia y la experimentación, o los experimentadores, como hemos visto, y la ufología, lo que se llama la ufología, los ufólogos? Y yo creo que hay una especie, si bien hoy se dijo que hay cientos de científicos que están trabajando con esto, yo creo que no son tantos en realidad, sobre todo los que lo hacen oficialmente, ¿no? O sea, los que hacen desde el sistema científico institucional. Son muy, pero muy poquitos realmente los que lo hacen, y en Argentina casi no hay, prácticamente. Entonces yo creo que hay un diálogo de sordos todavía entre la ufología y la ciencia oficial. ¿Por qué no ciencia oficial? Después lo voy a explicar, ¿no? Porque yo quiero plantear, digamos, de qué definición de ciencia estamos partiendo. Muchas veces se maneja incluso en este círculo una idea de científico que no coincide con lo que un científico realmente es, o que lo que la ciencia realmente es. Y la ciencia no es una sola cosa, no es una cosa unificada. Hay múltiples disciplinas que no son totalmente coherentes entre sí, no hay una sola lógica científica. Por ejemplo, yo vengo de las ciencias sociales, la epistemología de las ciencias sociales, o sea, los procedimientos por los cuales se considera científico a las ciencias sociales, son bien diferentes de las ciencias naturales, o las llamadas ciencias duras, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hablamos o discutimos en ámbitos como este, como si la ciencia, con mayúsculas, fuera una sola cosa. También quiero plantear que, más allá de ese diálogo de sordos, hay mucha relación entre la ufología y la ciencia, ¿no? Si tomamos en cuenta la ciencia en su sentido amplio, como procedimientos, formas de construir conocimiento con una estructura lógica que se plantean, un objeto de estudio, hipótesis, metodologías, teorías, etc. Y, sobre todo, sistemas de validación
propios, ¿no? Sistemas de validación que tienen una estructura lógica. Entonces, si me están siguiendo hasta ahí, me estoy yendo de mano. Bueno, aquí quiero llegar con esto, que no hay un solo sistema de validación para la ciencia. O sea, lo que puede ser la manera en que se demuestra la verdad en un campo de la ciencia no es igual al otro. Bien, y eso ocurre como antropólogo, les cuento. Algunos de nosotros trabajamos con lo que se llaman otros saberes, ¿no? O sea, otras formas de construir conocimiento sobre el mundo, sobre la realidad, que no son la ciencia, ¿no? Que son de culturas diferentes, que tienen otra estructura lógica, pero la tienen. Entonces, nosotros nos interesa mucho, en mi caso particular es así, comprender estas otras formas de conocimiento que son por procedimientos diferentes, pero los consideramos legítimos igual, solo que escapan muchas veces, cuando nos referimos a otra cultura muy distinta, escapan de nuestros esquemas, ¿no? Bueno, esto no toda la ciencia considera válidos a otros saberes, nosotros sí, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no estoy poniendo la ciencia elevada por encima de todas las otras formas de conocimiento. O sea, es una forma más muy importante, pero no es la única. Ahora bien, también hoy se habló de los experimentadores, tal vez con distintos significados, ¿no? Con distintas formas de definirlo. Se habló de esos experimentadores sobre todo como aquellos que viven una experiencia. Y a mí me interesa más, si de eso también he vivido y trabajo por haber vivido esas experiencias, la idea del experimentador como aquellos que van a conocer y para eso realizan experiencias o experimentos. O sea, como lo que vimos de Daniel López y su grupo, o los chicos de Cuyo, de los guardianes del cielo cuyano. Y yo creo que esos experimentadores, más allá de que haya alguno que pueda decir, bueno, ¿y su método? ¿De dónde lo sacan? ¿Se lo inventaron? ¿O sus teorías cuáles son? No sé, en realidad no saben nada, no pueden demostrar lo que dicen. Yo creo que actúan como científicos en muchos aspectos. O sea, muchas veces incluso son más científicos que los científicos. A ver si lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque en este diálogo de sordos, los científicos de carrera en general rechazan absolutamente al tema OVNI como un objeto de conocimiento legítimo, ¿no? Es más, hay un desprestigio en aquellos que de alguna manera se quieren meter a estudiar esto, y también hay un tabú. ¿Por qué digo que hay un tabú? Porque el solo hecho de que sea considerado que un científico está atrás de esto puede que genere entre sus pares, entre sus superiores. Acordémonos que el sistema científico son instituciones jerárquicas muchas veces. Sanciones, ¿no? Sanciones explícitas, ¿verdad? Que no le financien proyectos, que no asciendan su carrera, que sean marginados, o perder credibilidad en la comunidad científica. Y acá estoy hablando de la comunidad científica como eso, como una comunidad, no como esos tipos que saben, eso, sino como una microsociedad, o no tan micro, que tiene sus culturas institucionales, sus formas de manejarse, sus estructuras morales, etc. Entonces, como otra comunidad más que estudiamos los antropólogos. Por un defecto profesional, no puedo dejar de pensar en los científicos también como esto, ¿no? Bueno, en esta comunidad científica el tema OVNI todavía no es aceptado, salvo individualmente por algunos. Bien, por lo tanto, no investigan aquello que yo creo que deberían investigar. ¿Por qué? Porque un científico debería ser ante todo, con la historia de cómo se fue conformando el método científico o los métodos científicos, el pensamiento científico,
aquellos que van a investigar lo que aparece como la mayor curiosidad, aquello desconocido sobre lo que no tenemos una teoría para explicarlo, aunque justamente precisamente aunque no tengamos teorías claras, justamente por eso debemos investigarlo, deberíamos, y no pasa así. Entonces, en ese aspecto los científicos muchas veces no actúan como científicos, y los experimentadores ocupan el vacío que la ciencia dejó. La ufología también. Por eso no es de extrañar que la ufología, los experimentadores, tengan muchos aspectos de la forma en que opera la ciencia, ¿no? Son ellos los que construyen teorías, equivocadas o no, a veces con procedimientos lógicos, a veces no. Eso es otro tema. Los que desarrollan metodologías, como veíamos hoy. Bueno, me estoy adelantando. ¿Por qué digo también que tienen una actitud científica? Porque realizan lo que un científico debería hacer: ir, observar, establecer secuencias, regularidades, tratar de tener pruebas también, registros, digamos, ensayar procedimientos que tengan resultados. A esto quiero llegar y me quiero detener acá. Si nosotros, el otro problema de la ciencia y los ovnis, ¿cuál es? Es tanto lo que no se sabe, son tantas las interrogantes, que un científico se tiene que parar en el aire para investigar, y eso a los científicos no les gusta. Lamentablemente la ciencia se ha burocratizado tanto. Yo conozco muchos colegas que estudian lo que ya se sabe, o que van a demostrar lo que ya se ha demostrado, con otras preguntitas, otras cositas, pero bueno, muchas veces lo mismo. Y la ciencia actual detesta la incertidumbre. Y la incertidumbre debería ser parte esencial de la actitud científica. O sea, ¿para qué vamos a investigar lo que ya sabemos? Otra cosa sería decir, bueno, no sé, no sabemos nada de esto, vamos a ver cómo hacemos para construir un tipo de conocimiento, alguna aproximación. Eso para mí es legítimamente científico, eso es lo que hacen los experimentadores muchas veces, ¿no? Bueno, yo me voy a cambiar de tema ahora, voy a pasar a otro tema relacionado, ¿no? Pero un poco cómo fue mi problemática, mi inclusión en el estudio de esto, que yo no llamo fenómeno, no me gusta el término fenómeno. Fenómeno es un rayo, es algo inanimado, pero esto, como decía Daniel, para mí también tiene una inteligencia operante, ¿no? Y tiene lo que parece ser voluntad. A veces hace cosas, se comunica, se acerca, se aleja, sigue, bueno, todo eso que hemos visto con los videos de Daniel. Entonces, ¿podríamos llamarlo un objeto de conocimiento? Sí. Pero para mí también tiene características, y acá me zarpo un poco, de subjetividad, o sea, de sujetos. No son solo objetos o fenómenos, son lo que sean entidades que hacen cosas, tienen actitudes inteligentes, se comunican y tienen voluntad. A veces aparecen, a veces no, etc. Bien, podemos pasar a la otra. Yo voy a narrar un poco brevemente, porque ya estoy cansado de hacerlo, lo he narrado otras veces, pero tengo que narrar. Porque yo me vinculé a este tema. Como antropólogo, como dijo Andrea, yo soy antropólogo, es cierto, no fue una mentira, yo investigaba en la región cuyana, otros temas. Yo hasta el día de hoy investigo otros temas. Este tema, que lo investigo igual, lo hago en forma paralela a mi objeto de estudio oficial, el CONICET me aprueba o sabe que yo estudio, ¿no? Es otra cosa. Bueno, yo estaba desarrollando
mis investigaciones de doctorado en el departamento de Calingasta, en San Juan, y trabajaba sobre el proceso por el cual comunidades campesinas de arrieros, etcétera, de la región y en zonas urbanas se estaban identificando como indígenas, ¿no? En una región donde supuestamente se habían extinguido hace 300 años más o menos los indígenas. Entonces yo investigaba esto, sus discursos, sus sentimientos, porque decían que eran indios, porque algunos sí, algunos no, bueno, toda esta cuestión. Y en eso, parte esencial de mi trabajo, y como antropólogo, hago una pequeña acotación, se habló bastante de trabajo de campo acá. Los antropólogos, nuestra metodología principal es el trabajo de campo antropológico, pero es un trabajo de campo muy profundo, ¿no? En el sentido de que lo que nosotros queremos recuperar y entender es la cultura del grupo que nosotros investigamos, partiendo de la base de que siempre hay un punto inconmensurable, o sea, hay cosas que no podemos comprender si no vivimos, no crecimos en esa cultura. Como no podemos hacerlo, pasamos a convivir con la gente, tenemos una serie de metodologías para acceder a esa racionalidad diferente a la nuestra, lo cual obliga a poner en suspenso, muchas veces, forzarnos a no creernos nuestras propias teorías y presupuestos y conceptos. Es decir, bueno, yo creo que la luna sale por ahí, se apaga, dura tanto, bueno, estoy exagerando, no sé. Bueno, otras cosas. Que decimos, bueno, lo que damos por natural puede no serlo en esta cultura. Y bien, mi trabajo era acompañar, parte de la metodología, los recorridos que hacían arrieros de ganado, de mulas, cazadores furtivos de guanacos, etcétera, en la alta cordillera de los Andes, en San Juan. Y yo he sido arriero, o sea, por parte del trabajo fue aprender y convivir y ser arriero, ¿no? En la cordillera, cruzando la caballo, etcétera. Y en uno de estos viajes, bueno, aparecen, lo voy a hacer resumido, ¿puedes pasarlo? Bueno, eso que ven ahí, esa manchita, fue el epicentro de la experiencia que voy a contar, donde una noche, bueno, yendo a caballo, a un lugar que me querían mostrar ligado al pasado indígena, un sitio arqueológico, empiezan a verse en unos cerros cercanos luces que se aproximan hacia nosotros, de unos 5 o 6 kilómetros, mejor dicho, no hacia nosotros, sino muy adelante de nosotros, se aproximaban hacia el camino que seguíamos, pero se paraban, estaban un ratito ahí, se apagaban y volvían a prenderse 6 kilómetros más arriba en el mismo lugar de donde habían salido. Pero eso en un segundo. Y volvían a recorrer todo luces rastreras, como decía Daniel, iban, sí, pero a una velocidad muy grande. Eso pasó durante 20 minutos más o menos. Al principio yo no le daba importancia, pensaba que eran autos, hasta que el vaqueano más viejo que tenemos decía, bueno, eso no es gente, dice. ¿Cómo no es gente? Bueno, son otra cosa. Y ahí se fueron acercando las luces hasta que estaba ya 50 metros, 90, 100 metros, y se paraba una pelotita de luz. Estaba ahí. Pasaron cosas muy raras, o sea, rápidamente yo por lo menos me acostumbré a las luces, o sea, pasé a ver como normal algo que era absolutamente extraordinario, ¿no? Una luz se paró atrás nuestro, nos paramos a mirarla y rebotó en el aire así para todos lados y volvió a caer al mismo lugar. Y nosotros seguimos viaje, seguimos a caballo, ¿no? Cuando nos acercamos a este sector, veníamos de allá, estamos cerca de esta formación, que son 12 kilómetros por 6 de ancho, una planicie de arcilla. Bueno, empieza a venir de muy lejos un resplandor
que en realidad ya lo veíamos venir hace rato, pero vimos que se acercaba a nosotros. De nuevo pensamos que era un auto, etc., hasta que se fue acercando y resulta que iba haciendo zigzag, como buscando algo, como buscándonos a nosotros, parece. Nosotros nos dio miedo, nos empezamos a retirar, era como a esa altura ya a las 11 de la noche. Y es muy árido ahí, ¿no? Pero había algunos arbustos. Y la luz se acercaba, hasta que se paró, de acá a la pared, ahí, donde está el enchufe, el parlante ese más o menos. Pero claro, la luz que yo le estoy diciendo tenía 3,5 metros más o menos de diámetro, no era chiquita esa, las otras sí. Era como el tamaño de una camioneta. Una masa de luz blanca, verdosa, que ahí empezó a ponerse anaranjada. Y estábamos como tranquilos, era muy raro, raramente tranquilos. La luz nos iluminaba, yo estaba con un caballo de tiro, el otro muchacho se bajó a orinar al lado mío, mirando, y la luz nos alumbraba todo blanco. Fue una situación muy irreal, ¿no? Bueno, la luz hace unos destellos rojos hacia adentro, era como una nube de plasma, era como una cosa medio vaporosa pero densa, no era un objeto duro aparentemente, flotaba y está ahí como, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos. Voy a contar algo que no siempre cuento, no sé si contar alguna vez, capaz que lo cuento siempre, pero yo tenía una pistola, íbamos armados algunos, íbamos a cazar, estaba prohibido, pero yo seguía la vida de ellos. Y digo, le voy a mandar una bala, no vaya a ser que, no sé, me está asustando. Y si le disparo, me acordé que tenía pistola. Bueno, saco la pistola, cargo una bala en la recámara, y en ese momento, no sé cómo explicarlo, sentí como un bálsamo así, una cosa que me decía, no, flaco, te equivocaste. No me lo decía, ¿no? Pero la sensación era, tranquilizate, pibe, así, está todo bien, no entendiste nada. Y yo, lo único que atiné es guardar la pistola. No sé, les digo, estoy contando así como me pasó, no tengo una explicación, bueno. Muchas oportunidades sentimos comunicación con eso. Una fue esta, ¿no? Después las sensaciones de miedo o tranquilidad, estaban tranquilos. Después de eso, la luz empieza a ir, estamos como retornando, estábamos como volviendo, habíamos estado escapando de esa luz que venía. Llegamos a un alambrado, nos frena atrás del alambrado y vemos que del otro lado del alambrado se prende así en la tierra un fueguito y de golpe se entra a mover una luz y ya es grande y termina el tamaño de la otra y empieza a desplazarse así, moviéndose por encima del piso, mientras la otra se estaba yendo a lo lejos todavía. Y da unas vueltas así para allá, y ahí el vaqueano nos dice, miren, dice, nos está huellando. Huellando. ¿Cómo huellando? Sí, porque nosotros antes habíamos entrado por ese lado de atrás del alambrado, habíamos cortado el alambrado viniendo, y nos tuvimos que salir, hacer una U y pasar del otro lado, y la luz estaba así, flotaba, iba más alta, ¿no? A esta altura, una cosa así, y de esta así, como una esfera achatada, una cosa muy grande. Iba siguiendo la huella que habíamos hecho al entrar, al salir de ese potrero. Bueno, la luz hace ese recorrido, después viene hacia nosotros tranquila, se para del otro lado también a esa misma distancia y se entra a poner roja. Bueno, el vaqueano, que era el hombre más viejo del grupo, nosotros estábamos tranquilos, él estaba aterrorizado en ese momento. Y dice, prepárense a pelear con el diablo. Bien.
Claro, ¿cómo se pelea con León? Pensaba yo. Bueno, y en esos momentos, lo que son la cuestión de la interculturalidad y todo eso, sea científico, no sabía a qué conocimiento apelar. Ya estaba totalmente quemado en realidad el bocho, ¿no? ¿Y qué hago? Estaba entregado a la situación y me acordé que un viejo con el cual había estado mucho en el campo en Buenos Aires, pero que era de origen mapuche, y bueno, yo estaba muy amigo de la familia, me crié un poco con ellos, me contaba cosas del sur de Chile, de brujos, de espíritus, de cosas. Me decía que cuando uno viera, tenías una confrontación con una cosa mala, había que agarrar un puñal con cabo de plata, ¿no? Y si tenía una S, colgárselo acá más o menos en la camisa con el filo para afuera. Bueno, eso era muy complicado ya para mí. Pero tenía un puñal con cabo de plata. Y lo único que tiré fue agarrar el pomo del puñal de plata. Bueno, no pasó, el diablo no salió por lo menos. La luz estuvo un rato ahí y se entró ahí de nuevo y se chupó en la tierra. No sé, 100 metros. Bueno, seguimos nuestro camino. Tenemos que cruzar. Todo eso fue de este lado. Tenemos que atravesarla así, para allá, porque nosotros tenemos que ir hasta esta montaña de acá. Ya era tarde, no íbamos a dormir por ahí. Y entramos a cruzar ese lugar, ahí hay como 6 kilómetros de anchura. Me acuerdo que entramos a trotar un poquito así. Y cuando me quiero acordar, ya me habían pasado así para mí un minuto, estoy viendo que estamos llegando al otro lado, ¿no? O sea que faltaban 100 metros, 200 metros, y habíamos hecho eso en un minuto, 6 kilómetros. O sea, no puede ser que estemos llegando, si acabamos de salir. Y bueno, estamos llegando. Todos sentimos ahí que pasó, hay un tiempo que no sabemos qué pasó, pero no tenemos la idea de corte, ¿no? O sea, no nos acordamos que salimos, pasó algo, y no, todo continuo. Bien, subimos por toda esta parte de acá, que va subiendo un poquito, y de golpe estábamos como por acá. Es muy alto eso. De nuevo, habíamos hecho como, no sé, 10 kilómetros, también, para mí eran 5 minutos, 10. Bueno, vamos a parar acá, dijimos. Y miramos para abajo y vemos, todo ese cruce no vimos ninguna luz, se habían calmado, por eso cruzamos, ¿no? Con miedo a que apareciera, pero no aparecieron. Cuando miramos para abajo, hacia ese lugar, que se llama la Pampa del Leoncito, ¿querés pasar otro? Creo que no voy a pasar ninguna foto. Bueno, esas son algunas vistas de la zona. Bueno, vemos que se prende una luz en el medio, otra luz en la punta sur, chiquita, estaba muy lejos, y la del sur empieza a andar por el medio de todo eso rápido. Calculo que iría a 200 km por hora mínimo, 250. Llega hasta donde está la del medio, se para, la del medio empieza como a ensancharse, a cambiar de forma, como una célula cuando se divide, que aparecen los manuales de la escuela. Bueno, de golpe, como que hay dos puntitas y de golpe, ¡tum!, una en la otra punta. Como que esa misma se hubiera apagado y prendido en la punta otra. Y empieza a destellar, a prenderse y apagar rapidísimo las tres al mismo tiempo. Eso durante 15, 20 minutos. Entonces nosotros mirábamos todo eso, volvíamos siempre a tratar de buscar una explicación racional. Que aparecían muchas explicaciones, ¿no? Que si eran espíritus, que si eran platos voladores, que si eran narcotraficantes que vienen y aterrizan ahí, todo tipo de... Pero nada coincidía. Bueno, están así, comunicándose aparentemente, ¿no?
Perdón, me olvidé una cosa antes. Antes de que empezara a destellar, había 3 luces acá, ¿no? La que está en el medio carretea un poquito y sale volando. Deja una estela roja en el aire. Desaparece, pero a los 2 minutos estábamos a los 4 a caballo, ¿no? Todavía no había bajado. Vemos que de allá viene una luz. O sea, como se había ido de esa zona, viene de lejos la luz roja, se acerca a nosotros a poco, derecho hacia nosotros, volando. Llega a una altura un poco mayor. Se acerca, hasta que viene directo hacia nosotros. Bueno, nos pusimos hombro con hombro a caballo, así los 4, esperando. Y venía, y cuanto más cerca estaba, esa se la veía como transparente, como si fuera una nubecita roja, ¿no? Era como más tenue. Bueno, esa luz viene y chocó con nosotros. O sea, nos pasó por la cabeza, más o menos. Nos atravesó. Y yo no me acuerdo de sentir nada. Los otros muchachos recuerdan algunas cosas diferentes, algunos mareos, otros ruidos, yo no me acuerdo de ningún ruido. Y eso pasó como 3 veces por lo menos. 3 veces de que la luz vino, nos atravesó. Pero ninguna vez recuerdo cuando se iba. O sea, solo recuerdo que venía y llegaba hacia nosotros. Y después de nuevo viniendo, llegaba hacia nosotros. Bueno, después pasó lo de los destellos que les dije. No sé cómo es con el tiempo. Pero, bien. Estas son algunas vistas de la zona. Por fin llegamos, esta es la Pampa de Leoncito que les contaba que había pasado todo eso. Pasó todo esto. Ahí está de noche. Bueno, ahí nos vamos a detener porque, hablando de los experimentadores, que es el tema de este congreso, de esta exposición, yo quiero reivindicar el rol de los experimentadores en la ciencia también. Por ahí una ciencia que todavía no está articulada, no está reconocida oficialmente. Es gente que no es científica de carrera, pero que hacen ciencia también. Y a veces la hacen de una manera absolutamente sacrificada, obviamente sin salario. Yo cobro un sueldo de científico. Tengo una RT, no sé si me cubre una obstrucción de óptimo o una columna, pero la tengo. Pero gente como José Francisco Martínez, que es la persona que ven ahí, Paco, que falleció lamentablemente el año pasado, durante años, él con Daniel López también, se dedicó a recorrer pueblitos de todo el país donde salió una noticia que habían habido avistaje, iban ahí, filmaban, entrevistaban a la gente, trataban de hacer una casuística, que se llama, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué manifestaciones? Hacer una serie, decir, hacer esto, hacer lo otro, hacer también esto. Todo eso es muy importante y lo hacen ellos, ¿no? Los experimentos, pero los científicos no lo hacen. Y los ufólogos teóricos tampoco lo hacen, ¿no? Hay ufólogos que se dedican, bueno, a ver, sí, que las teorías son estas, pero no van a investigar ellos. Pero los experimentadores sí. Entonces esta ponencia es un homenaje a Paco justamente, ¿no? Y a la gente como él. Y Paco fue la persona que me convenció a mí de contar esta historia. Y me convenció, junto con Patricio, que era un compañero, de escribir artículos científicos, y publiqué 2 artículos científicos en revistas, una de Estados Unidos y otra acá, evaluadas por, se llama Doble Ciego, o sea, como se hacen las revistas científicas, y fueron publicadas. Y son las únicas publicaciones que hay hasta ahora de antropólogos que analizan una experiencia vivida por ellos mismos, extraordinaria, digamos, no solamente lo que relatan los testigos, que es muy importante también. Eso muestra lo difícil que es instalar el tema, ¿no? En la ciencia fría. Por suerte lo publicaron, se me equivocado. Pero bueno,
son hitos. Hay otros colegas que han publicado, por suerte, pocos, pero es muy por cuentagotas y más desde el plano, bueno, no de la experiencia directa. ¿Por qué es importante la experiencia directa también? En la antropología es muy importante. ¿Y por qué lo voy a rescatar ahora? Porque hablando de las formas de validación de conocimientos por una metodología, etcétera, de cada disciplina científica, bueno, en la antropología nuestra forma de validar nuestro trabajo, conocimiento, es por el hecho de haber hecho trabajo de campo con ciertos procedimientos y técnicas, pero básicamente lo que vale es la experiencia directa nuestra, ¿no? Que recogemos los testimonios, que observamos las prácticas de la gente, qué es lo que la gente hace, qué es lo que dice que hace, qué es lo que piensa que hace, y todas estas cosas, y todo aquello que sale de lo que nosotros creíamos que íbamos a ver. O sea, para un antropólogo es muy importante todo lo que no entra en nuestra teoría previa, todo lo que nos sorprende. Eso lo tenemos que enfocar, ¿no? Porque, Diego, sí. quiero agradecerte y reconocerte la valentía, porque no es fácil romper patrones de cara a lo que vos acabás de decir, y yo creo que todos debemos darle un fuerte aplauso, porque nos está abriendo un gran camino. Gracias, Diego. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, pero yo considero que hago mi trabajo. O sea, a mí me pagan por hacer esto. No todo el mundo lo hace. No, pero digamos, desde mi forma de ver, entender la ciencia, ¿qué pasa? Si me pasa una experiencia como la que me sucedió en el trabajo de campo, es como un hecho más de trabajo de campo que yo considero válido y que mis colegas deben aceptar. Bueno, también contrastar, etcétera. Por hacerlo simple, yo no necesito sacar una foto a un ovni o medirlo con un aparato X para que sea válido o no lo que yo estoy diciendo, sino justamente reconstruir toda la experiencia lo más detalladamente posible. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué les pasaba a los participantes? ¿Qué significado tiene eso en la cultura donde yo estoy investigando? Eso es lo importante. Entonces, desde mi metodología científica, desde el campo de las ciencias sociales, la antropología en particular, eso es un dato científico. ¿Me entienden? Entonces, y otra cosa más, si yo no doy cuenta de un evento tan significativo que ocurre en mi trabajo de campo, como hay colegas, y en la historia de la antropología hay casos que han pasado muchas de este tipo de cosas, y muchos antropólogos no lo han mencionado en sus obras, o lo han mencionado muy levemente. Por suerte muchos lo han mencionado, y en algunos muy pocos casos han analizado, por eso mentí recién cuando dije que no había ningún otro. Bueno, hay otros colegas que han dado cuenta de eventos, no como este, pero comparables, extraordinarios, ¿no? No voy a detallarlos acá, pero algunos con luces también. Y hablo de antropólogos clásicos del principio del siglo XX, incluso. Me estoy yendo, pero lo que quería decir es que desde una ética científica, si yo no doy cuenta de esto, no soy un buen científico. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, si yo no contaba esto, no soy un cobarde, sino que no era un buen científico. Y eso era más importante para mí, que no ser un cobarde. Entonces me sentí obligado a dar cuenta. Pero claro, no publiqué, no sabía qué hacer con esto, no sabía por dónde empezar, cómo agarrarlo. Toda la reconstrucción de los hechos no los pude escribir en el momento, estando a caballo anoche, lo hice después. Igual estamos entrenados para esto, tenemos mucha capacidad de observación y de recordar detalles, etc. Bien, pero tenía un texto que lo presenté para un seminario de doctorado de un curso.
Ese fue el trabajo que hice con un profesor muy piola. Y ese texto quedó, pero lo vio otro alumno, años después, un par de años después, que se lo dieron a leer. Y ese alumno es Patricio Parente, que es un antropólogo que terminó haciendo su tesis de licenciatura dirigido por mí, sobre luces en esta zona. Bueno, Paco era muy amigo de Patricio y juntos iban a hacer trabajo de campo, etc. Y Paco era muy entusiasta. Yo no quería publicar nada, me daba miedo, pero a ver si quería, pero no sabía cómo. Me convenció, me secó la mente, en realidad los que conocían a Paco saben cómo era, de que lo publique. Y bueno, y ahí sí, o sea, fue muy influyente. Entonces quería valorar a las personas como él. Pasamos a otra. Bueno, algunas de las cosas que Paco me mandaba, que él recopilaba fotos de luces también. No voy a opinar sobre estas, pero bueno, para que ilustrar un poco, pasa otra. Y esta sí la voy a mencionar, en el mismo lugar donde yo vi las luces. Patricio, mi tesista, fue varias veces con Paco y una noche fotografiaron y filmaron unas luces muy parecidas a las que yo vi. Claro, no, es eso que ven ahí, ¿no? No es una muy buena calidad que digamos, la sacaron de noche con bulbo, la cámara así, y se ven dos luces muy parecidas a lo que Daniel mostraba. Yo diría que lo mismo, dos luces grandes, que además yo las he visto hacer algo como en los videos de Daniel, y hay dos que son como las punteras, le llamo yo, que marcan después si aparecen las otras o no, y una que se apaga y se prende al lado, y una más fija, bueno, lo mismo. Y como ven hay como 10 o más atrás. Bueno, hay un video que no se ve, no sé por qué no se ve, que ellos sacaron en el mismo momento, en el video se ven dos, no más, y se ven estos cambios que decía. En la foto, cuando la revelaron, que era una cámara analógica, salió todo eso. ¿Pasó? Bueno, otra cosa que ellos recopilaron es, por ejemplo, algunos efectos, gente que había tenido experiencias con luces, como esta señora que quedó con los ojos abiertos de por vida, ¿no? Quedó como con los párpados paralizados, no sé, después de un encuentro. Vamos a pasar ahora. Ahora nos vamos a otra región, voy a ser breve. Después de esta experiencia yo varias veces vi luces a lo lejos, así de este tipo, pero después tuve una experiencia muy fuerte también en el 2005. La anterior era en el año 1998. En mi trabajo de campo, en otra parte, en comunidades indígenas del norte de Mendoza, que se llaman huarpes, que también es una zona desértica, muy parecido a lo que las fotos mostraban antes del Río Negro. En un momento de trabajo de campo, una noche, de nuevo, tengo un encuentro con luces. A ver, un poquito. Bueno, estas son algunas vistas de las zonas, una zona muy agreste. La gente vive muy dispersa en el desierto, se llama ya esta zona. No pasa. Bueno, una noche con un maestro de la escuela volvíamos por un camino que es de arena, por médanos de arena, y bueno, eran unos 25 kilómetros que había que hacer entre dos localidades muy chiquitas de ahí, que apenas le podemos llamar paraje, ¿no? Porque ni siquiera son parajes, son 4 casas. Y que es esa parte amarilla que ven ahí, esa recta amarilla. Lo otro son caminos internos que yo mapeé y puestos campesinos que están en el desierto. Las banderitas son puestos. O sea, ahí ven más o menos que el camino va por un lugar bastante desolado. Porque, no sé si se ve la escala acá, bueno, hay bastante distancia a los puestos. Bueno, vimos un resplandor de golpe en el campo. Estoy abreviando mucho, solo voy a decir 2 cosas de antes para que se entienda. Yo venía recopilando toda clase de historias de cosas sobrenaturales en la zona. Lo mismo en la otra zona también.
y hablando de temas de luces, de salamancas, que es otra cosa, no sé si hay alumno que no voy a ahondar mucho, porque usted ya sabe lo que son, que en la zona se habla mucho de que existen salamancas. Bien, este resplandor aparece en el campo, muy parecido a como me describían las salamancas los paisanos, que en la zona se veían, no se ven, nunca queda claro, como una gran luz que está en el campo, que también hay una fiesta, cuando se acercan hay música, gente bailando, es una especie de fiesta fantasmal, ¿no? Donde se transmiten poderes, capacidades a la gente que se anima a entrar. Bueno, digo esto porque empiezan a ver, yo ahí discrepo un poco con lo que decía Daniel de la división, o lo que yo entendí, lo que decía él, tan clara del fenómeno ovni con otras cosas, ¿no? Yo de hecho ni lo llamo ovni porque ahí de nuevo como científico creo que también debo ser muy cauto en las categorías o conceptos que uso para clasificar un hecho. Entonces hablo de luces extraordinarias. Bueno, se mezclan las cosas a veces. Muchas formas en que describen cosas de la Salamanca es muy parecido a como describen las luces o las luces. Bien, el hecho es que, según Resplandor, yo le digo a mi acompañante, con total seguridad, no sé por qué, que le había estado hablando de las luces en el camino y él también, estuvimos hablando de eso, dice, son esas luces de las que te hablé, seguramente. Dice, no, si ese fulanito que anda con un falcon por allá, que está por el camino acá. No, digo, vas a ver que no, qué sé yo. Bueno, se apaga la luz, seguimos viaje, al rato de nuevo, el resplandor más fuerte, más cerca. Y le digo, mira, vamos a frenar y vamos para atrás, está como atrás un poco. Vamos hacia allá a ver qué hace. Como ya hemos visto, cuando uno se acerca no les gusta, el resplandor se apagaba. Volvíamos a tomar camino, miraba por el espejo, ahí estaba el resplandor de nuevo, en el monte. Así pasó como 2 o 3 veces, hasta que al tercero le digo, mirá, parémonos, no, pero no nos demos la vuelta, quedemos mosca nada más, a ver si se acerca. Bueno, qué sé yo. Entonces nos paramos, nos bajamos la camioneta a mirar y el resplandor se quedó allá. Y de golpe se empiezan a ver varios puntitos de luz abajo y el resplandor como que se divide en varios resplandorcitos y vemos que esas lucecitas que yo le digo, ¿viste? Esas son parecidas a las luces que yo vi, solo que son las chiquitas, ¿no? Se empiezan a acercar de a poco, acercarse por entre medio de las plantas, a ras del piso, a esta altura, o a esta altura mejor dicho, la mayoría, y se acercaban, cada vez más claritas se las veían, y van abriendo como un semicírculo alrededor nuestro y acercándose. 2 estaban de un golpe en el aire, por arriba de las copas de los árboles, o sea, hacían lo mismo pero en el aire, en el cielo. Y las otras que contamos como 10 o 12 estaban por el piso. Algunas por la huella del camino, y así llegaban hasta, estoy contando que ya estaban a 60 metros nuestros, de acá a la cortina ya. Entonces, seguíamos. Yo les cuento esto porque, bueno, hablando de los mecanismos raros que puede haber, en todo momento yo me sentía contento, ¿no? Contento y confiado, y como que veía a viejos conocidos, amigos. No sé por qué, yo tenía la sensación de beatitud, de bonanza, ¿sí? Todo bien, qué lindo. Le iba como diciendo a él lo que iba a pasar, más o menos. Le digo, mirá, se van a acercar, no te asustes. No, y el flaco no se asustaba, era más loco que yo. Está todo bien, dice el profesor de música. Bien. Y se acercaban las luces, y todavía esa sensación de felicidad, como si yo fuera el presentador de los amigos a este otro. Entonces, no sé por qué. Y
Bueno, se acercaron hasta que cada vez más cerca y abriendo un círculo alrededor nuestro. Llegaron a estar como casi de acá a la silla de la primera fila, algunas, ¿no? Y bien, ahí pasaban cosas raras, que yo veía luces que él no veía y él veía luces que yo no veía. Me decía, mira, a todo eso lo robo, ahí está. No, yo no veo nada. Pero mira ese que está allá. Y él, bueno, así. En un momento veo que el círculo se está como cerrando atrás nuestro, esa fue mi sensación. Estaban las lucecitas todas paraditas, como pelotas de fútbol eran el tamaño, un poquito más grande. Blancas, verdosas como estrellitas. Las que estaban en el cielo se habían parado y se camuflaban como estrellas perfectamente. Si no las hubiéramos visto llegar, eran estrellas. Y de golpe me entró un pánico total, absoluto. Y bueno, ya nos vamos de acá. No, pero está todo bien, me decía, quedemos, no, vamos a la mierda ya, le digo. No sé, subiste acá, y arrancaba acá, el camino estaba inundado, nos metimos en el agua así, no se veía hasta dónde terminaba el agua, no sé cómo pasamos al otro lado, no fue. Ahora, pasá la que sigue, si puedes. Otra más. Bueno, estas son, ¿qué es esta raya? Por casualidad yo tenía un GPS y estaba abierto la grabación del recorrido del track, que se llama, que va grabando puntos de localización cada un intervalo, ¿no? Y así se marca una ruta y uno después la graba y puede volver por la misma ruta si quiere. Yo tenía aprendido y grabé todo el recorrido que hicimos esa noche, exactamente los lugares donde nos dimos vuelta con la camioneta, que son estos, idas y vueltas acá, son lugares donde paramos, nos dimos vuelta, volvimos. Pasó otra más si puedes. Bueno, hay varias, otra más. Bien, ¿a qué iba? Que estoy tratando de hacer un estudio a partir de esto también, porque pasaron cosas raras. El track estaba puesto para grabar cada 2 minutos, son 108 puntos. Le digo esto ahora porque es una matemática que no es muy fuerte. Y me daba que habían transcurrido 3 horas y media en todo el recorrido. Y ese recorrido se hace normalmente en 1 hora y media. Mi sensación es que habíamos parado media hora, todo ese evento duró como media hora, en mi sensación, hasta que nos fuimos, pero había 1 hora y media de más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo sabía exactamente que habíamos salido a las 11 y habíamos llegado a la 1 de la mañana, o sea, estuvimos 2 horas reales, coincide con lo que yo sé que se tarda, pero el GPS había grabado 3 horas y media. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa hora y media de más? No sé. Entonces, bueno, estoy tratando ahora, si alguien sabe le voy a agradecer. Me estuvo ayudando Cristian Soldado, pero llegamos a un punto difícil que a pasar a que... Otra más. Hay que poner el otro archivo que dice... A ver, mostrame. Está en la carpeta. Sí, acá. Luce. No. Recorrido de luz. Bueno, ese es el recorrido animado que hicimos. Acá está de día, ¿no? En el terreno. Yo voy a ir hablando un poco encima para no tardar mucho. Y bien, ¿qué iba a decir? Lo olvidé. La hora referí. ¿Qué pasa? Hay un tiempo perdido. Y ahora también. Un tiempo perdido. Y quiero reconstruir dónde lo perdimos, ¿no? Si, por ejemplo, en ese lugar que yo recuerdo haber estado media hora, me parece que tuvimos 2.
horas, no sé, o qué. Porque incluso quedaron grabados, si ustedes vieron, esas líneas de idas y vueltas, bueno, no había todas esas idas y vueltas en todos lados. Es como que grabó movimientos de hasta 150 metros para un lado y para el otro que nosotros no hicimos. No sé por qué, qué pasó en el medio. Y quiero reconstruir la velocidad, esta reproducción que está a una velocidad constante, a la velocidad real que fue en cada lugar. Donde iba espacio, donde por ahí salí volando, qué sé yo. Bueno, en eso estamos ahora. Esto es una nota de color. Bien, yo voy a cerrar porque creo que ya estamos en tiempo. Y pobre sigue Luis, que si no, no me puedo decir nada. Pero quería cerrar esta exposición con esa idea de ser cautos a la hora de calificar o diferenciar tanto esto de que llamamos ciencia y los experimentadores o ufólogos, ¿no? Las idas y vueltas son mucho mayores que lo que se cree, y lo que sucede en este diálogo de sordos también es que muchas veces los ufólogos creen que tienen que hablar como científicos, digamos, creen que buscan en realidad la legitimidad de la ciencia, lo cual está muy bien, pero muchas veces no son científicos tampoco, o no dominan todos los campos científicos que tienen algo que ver con los fenómenos, objetos, pero creen que tienen que usar una jerga científica o técnica, etcétera, y que eso ya los coloca en un lugar de la ciencia, y no hay nada que ver. Como si, bueno, yo me pongo a hablar inglés, pero no soy inglés. Entonces, no es el vocabulario lo principal acá, o tratar de hacer como hacen los científicos, como se cree que son los científicos, o lo que va a dar una validez a ese conocimiento de la ufología, llamémoslo así, sino el hacer ciencia en serio, o sea, el tener prácticas científicas concretas, aún sin tener las teorías y los métodos aceptados y todo eso. Entonces, mi proyecto en parte ahora es trabajar también con cómo las personas, ufólogos o no ufólogos, experimentadores, como los que vimos antes, o personas locales, han desarrollado saberes y métodos, entre comillas, para tratar de convocar a las luces, de acercarse a ellas, de interactuar o de entenderlas. Entonces mi interés es reconstruir estos otros saberes, ¿no? y formas de producir conocimiento, sin ponerme a jugar si son aceptadas por la ciencia o no. Bien, eso es todo.